¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. Yo soy el Padre Noé Soto Valdés y los invito a que subrayemos nuestra Biblia hoy con el tema sobre el cuarto domingo de Cuaresma. Vamos a meditar el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, versículos desde el 11 hasta el 31. Es la conocida parábola del Hijo Pródigo, tradicionalmente conocida así desde la Biblia Vulgata, así la tituló. Sin embargo, nosotros deberíamos llamarla mejor quizás la parábola de los hijos perdidos o en este caso la parábola del Padre Misericordioso. Vamos a ir subrayando nuestra Biblia y conociendo el significado especial. Es una parábola bellísima que nosotros podemos ir interpretando para encontrar a ese Dios que todos debiéramos de tener en nuestra vida, el Dios Padre y Misericordioso. Vamos a comenzar nuestro estudio, por lo tanto, leyendo el texto bíblico. Comenzamos y vamos a ir comentando a la vez aquello que puede irnos llamando la atención, interesando. Tengan en cuenta que vamos a comenzar a leer desde el capítulo 15, versículo 1, hablando de los destinatarios, los publicanos y los pecadores que se acercaban a Jesús para oírle, ¿sí? Y la referencia que hace, los fariseos y los escribas murmuraban, es decir, los dos grupos antagónicos, podemos decir, publicanos y pecadores, personas que se confesaban públicamente como pecadores, mientras que otros que se confesaban como aquellos que cumplían al pie de la letra la ley, los escribas y los fariseos. Bien, dicen, este acoge a los pecadores y come con ellos, y entonces viene la parábola primero de la oveja perdida, después de la dracma perdida, y por eso quedaría muy bien aquí la parábola de los dos hijos perdidos. Comienza diciendo, un hombre tenía dos hijos. Subrayamos a los dos porque van a hacer referencia en toda la parábola. El menor de ellos dijo a su padre, subrayo aquí menor porque es interesante. Cuentan las tradiciones judías que los que heredaban primordialmente eran los primogénitos, es decir, los hijos mayores. Si había hijos menores, pues también podían recibir algo del padre, no era una herencia como tal, pero cuentan que el hijo mayor debería de recibir 2/3 de todo lo que el padre poseía, y los hijos menores solamente se podían distribuir el resto. En este caso estamos hablando de dos hijos, y curiosamente el que va a intervenir inmediatamente no es el primogénito, es el hijo menor, que en sí mismo no tenía el derecho propiamente. Y el menor de ellos le dice al padre, Padre, dame la parte de la herencia o de la hacienda que me corresponde. Esto es muy significativo porque está pidiendo la herencia. ¿Le correspondería algo de herencia? Dijimos, pues les correspondería algo. Sin embargo, ¿cuándo se podía heredar? Nosotros tradicionalmente decimos, pues cuando una persona va a repartir los bienes, lo hace por un testamento, lo hace por una donación. En la antigüedad, pues el testamento se podía realizar y se le repartían los repartían los bienes a los hijos. Sin embargo, la herencia se repartía hasta que el padre fallecía. Entonces aquí ya tenemos una realidad. Puede ser que el padre otorgue la donación, legalmente podía otorgarle la donación a su hijo menor, pero no podía hacer el uso hasta que el padre muriera. Aunque ya se los hubiera repartido, le pertenecerían en este caso al hijo menor, al hijo mayor, etcétera, pero no podían hacer uso hasta que el padre muriera. Si era por testamento, desde luego, hasta que el padre muere, el testamento pasa a abrirse en este caso y a entregarse lo que le correspondería a cada uno. Estamos aquí hablando de la situación de que el hijo menor está pidiendo la herencia. ¿Qué quiere decir? Pues está negando al padre. Está negando a su padre, es decir, voy a decirlo con estas palabras, para mí, padre, tú estás muerto. Yo quiero los bienes, no tanto a ti. Y entonces llama mucho la atención que dice, y él les repartió la hacienda. Voy a subrayar con rojo les. Si se fijan ustedes, está en plural. Es una realidad que vamos a ver un poquito más adelante, porque no le está repartiendo la herencia solamente al hijo menor, también se la está dando al otro hijo, en este caso al hijo mayor. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, es decir, se va de la casa de su padre. ¿Qué pasa cuando se va de la casa de su padre? Malgasta.
malgasta todo. Y si se fijan, el padre no interviene, no dice no puedes tomar, no te puedes llevar, todavía no te corresponde. El padre ha sido negado, el hijo por lo tanto puede hacer lo que quiera. Se va a un país y empieza a malgastar como un libertino. Cuando ya hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Fíjense, cuando se va de la casa del padre donde lo tenía todo, ahora empieza a pasar necesidad. Es una realidad que a veces a nosotros también nos pasa. Nos vamos de donde tenemos todo y porque nos sentimos incómodos quizás, y sin embargo viene la necesidad, viene la soledad, viene aquello que nosotros solos no podemos hacer y necesitamos del otro. Entonces dice, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a cuidar cerdos. Miren esta realidad. Se ajustó con uno que le mandó a apacentar puercos, ¿sí? Él quiere salirse de la casa del padre, pero va y se pone a ajustar cuentas con otro. Él no quiere vivir ya con su papá, pero ahora va a esclavizarse a otro. Y tan esclavizarse que lo pone a hacer lo peor que podía hacer un judío, es decir, apacentar puercos. Los judíos, en las normas del Levítico, tienen los alimentos que pueden ellos consumir, los alimentos que no les corresponde consumir, y entonces uno de los alimentos impuros era el cerdo. Los judíos no comen cerdo porque lo consideran impuro. Por lo tanto, el tener contacto con un cerdo me llena de impureza. En este caso, el hombre que había salido de la casa de su padre donde vivía bien, ahora va y se pone como prácticamente servidor de otro, ya no de su papá, servidor de otro, y lo manda a lo peor que le podía ocurrir a un judío, a cuidar puercos. Es decir, a tener contacto con la impureza directamente. La lejanía de la casa del padre llena de impureza. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comía de los puercos, pero nadie se las daba. No solamente está conviviendo con los puercos, quiere la comida de los puercos. Voy a decirlo yo con estas palabras para que a ver si comprendemos un poquito el sentido. Miren, no solamente el hombre al salir de la casa del padre pierde la filiación, es decir, ya no es hijo, ya no tiene el padre, ya no es hijo, sino que se está deshumanizando. Se está convirtiendo en algo que él despreciaba, la impureza. Se está convirtiendo, perdón por la expresión, prácticamente en un puerco, porque quiere comerse la comida de los puercos. Se ha deshumanizado. El irse de la casa del padre, el alejarse de la casa del padre, deshumaniza. Te pone como esclavo de otro y te deshumaniza. Quieres comer comida que no te corresponde. Deseaba llenar entonces su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Fíjense el contraste. El padre les repartía todo, le daba todo, y aquí nadie le da ya nada. En la casa del padre tenía todo, aquí no tiene absolutamente nada. Acá el padre se preocupaba, aquí ya no se preocupa nadie por él. Avanzamos. Dice, y entrando en sí mismo, esto es muy interesante, entrando en sí mismo. Es decir, haciendo, ahora lo llamarían una especie de introspección, yendo hacia sí mismo, reflexionando, podríamos decir nosotros, él va a experimentar. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Fíjense la realidad, me muero de hambre. Es decir, el hijo no está esperando con ansias volver a su padre, sino comida. Me levantaré, este verbo es muy interesante, me levantaré, lo subrayamos con rojo, porque implica un ascenso, desde luego que sí, pero en la Sagrada Escritura habla de una realidad de resurrección quizás. Cuando Jesús se levanta en la resurrección, dice el término griego anástasis. Bueno, pues aquí está el mismo verbo, anistemi. Ese mismo verbo hace referencia a levantarse. Si estás caído, si estás hundido, resurges, vamos a decirlo así, resucitas, podríamos decir nosotros con otras palabras. Me levantaré, iré a mi padre. Fíjense cómo nunca ha negado ya a su padre, habla de mi padre, ¿sí? Y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, contra el cielo es decir, contra Dios, y ante ti, es decir, ante tú que eres mi padre. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Sí, tiene razón, ha perdido la filiación, ha negado al padre, por lo tanto, ha perdido la filiación. Trátame como a uno de sus jornaleros. Y levantándose, partió hacia el padre. Aquí está otra vez el verbo, levantarse, ¿sí? Pero esto es significativo. ¿Por qué el hijo va a volver con el padre? Por el hambre. Tuvo que entrar en sí mismo, reflexiona y
se ve que no tiene nada y tiene hambre. Aquí es muy curioso, no tiene la necesidad del padre, sino tiene la necesidad de la comida. Muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, a veces lo que nos hace volver no es que querramos volver inmediatamente al amor de Dios, sino a las necesidades que tenemos. Una crisis, nos viene una situación difícil en nuestra vida y vamos otra vez a Dios. Vamos por el hambre a veces que tenemos y el Padre nos va a recibir, lo vamos a ver en la parábola. No le importa por la situación que vuelves, lo importante es que vuelvas. Estando él todavía lejos, vio como su padre, le vio su padre, y conmovido. Esta palabra es importantísima. Conmovido dice aquí. Corrió y se echó a su cuello. Voy a comentar esta palabra en el término griego que se utiliza es splagnistomai, splagnisteis, es decir, se le conmovieron sus entrañas. Y permítanme aquí hacer una pequeña reflexión si gustan, porque esto nosotros lo experimentamos precisamente en el estómago. Cuando uno siente un amor grande, se experimenta en el estómago. Cuando nosotros a veces coloquialmente decimos siento maripositas en el estómago, es porque experimentamos eso en nuestras entrañas. Una madre experimenta muy bien en sus entrañas a sus hijos, primero porque los ha llevado allí los ha acunado, allí los ha llevado durante 9 meses, lo da a luz, pero cuando siente esa ternura lo siente en el estómago. Cuando un hijo se cae, la mamá siente en el estómago el dolor. Cuando tiene la compasión y la cercanía con ella, siente en las entrañas. Pues así sintió el padre. El padre que vamos a ver ahora cómo sale a recibir a su hijo, lo sintió primero en sus entrañas, le ve y siente este amor, entre comillas, siente estas maripositas en el estómago, como coloquialmente decimos, y va a poder correr a su encuentro. El padre no experimenta coraje, el padre no dice, ¿por qué va a volver otra vez este hijo que malgastó todo lo que le di? El padre lo que está sintiendo es amor, amor puro, eso es Dios. Dios no le importa lo que tú hayas hecho, lo que importa es que vienes otra vez y se conmueve porque vuelves. ¿Sí? Corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente, le da un abrazo grandísimo, se echó a su cuello y le besa efusivamente. Y entonces el hijo ya traía preparado su discurso. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, fíjense, ante el discurso que ya previamente el hijo traía preparado, el padre ni se fija en eso. El padre se dirige inmediatamente a sus siervos, no le recrimina absolutamente nada al hijo. No le dice por qué te malgastaste, no le dice a qué vienes, no le dice nada absolutamente, le demuestra lo que él tiene, un abrazo y un beso. Imagínense cómo vendría aquel hijo, venía de cuidar puercos. Imagínense, si quieren, cómo olía, cómo vendría vestido, no tenía absolutamente nada y al padre no le importa. Entre comillas, el padre no siente asco, es su hijo. Y como es su hijo, va y le abraza, va y le besa, y entonces le recibe efusivamente sin recriminarle nada. Al contrario, manda a sus criados, dice, para que traigan a prisa un vestido, mejor vestido. Aquí también me voy a detener un poquito y lo subrayo. Dice, traigan a prisa el mejor vestido. Cuando se utiliza este término, en griego, en la narración bíblica, dice el primer vestido, el protos, y puede hacer referencia desde luego al mejor, al primer vestido, es decir, al más llamativo, al mejor que tengan, pero también puede hacer referencia el protos al primer vestido, es decir, al que él tenía antes de irse. Quizás al primer vestido que se le regaló, al primer vestido donde se reconoce que eres hijo. Es decir, se te da lo mejor, sí, desde luego que sí, porque el Padre te va a dar lo mejor cuando vuelves, pero también te devuelve aquello que habías perdido. Tú te habías ido de la casa del Padre, él había malgastado todo, ya no tenía nada, y el Padre le va a volver a humanizar, le da otra vez lo que le corresponde. Ya no vas a estar con los puercos, te voy a dar tu dignidad. El vestido simboliza precisamente la dignidad que tenemos todos nosotros. Cuando vamos vestidos, de alguna manera u otro, representa la dignidad que tenemos. El Padre, ¿qué está haciendo primero? Devolviéndole su dignidad. Pónganle el mejor vestido, el primer vestido, el vestido que le corresponde a él. No el de andar apacentando puercos, no el de deshumanizarse, sino el de encontrar la humanidad gracias al Padre. Volver otra vez a la filiación. Vístanlo. Dice, pónganle un anillo, subrayo, un anillo en su mano.
el anillo es muy importante porque hace referencia a la autoridad. Cuando una persona tiene una autoridad de dignatario, pues se le pone un anillo, especialmente a los reyes se les ponía un anillo. Los que tienen autoridad llevan el anillo. Bueno, pues aquí le dice, mira, tú no vas a venir como un siervo, vienes como mi hijo. Y para representar que vienes como mi hijo, se te presenta precisamente este anillo de autoridad. Vienes con la autoridad que tienes como hijo de Dios. También pónganle unas sandalias. También las vamos a subrayar. Sandalias. Miren, el hijo quizás se había ido de la casa del padre pensando en una libertad. A veces nosotros decimos, para tener la libertad necesito liberarme de la autoridad, y resulta que no. Resulta que eso sería libertinaje. Por eso decía la parábola, empezó a vivir como un libertino, no como una persona libre, sino como un libertino. Para ser libres tenemos que encontrar lo que estamos buscando sin salir o sin huir de nuestras realidades. Y por eso dice, pónganle unas sandalias. ¿Para qué? Puedes andar por donde quieras, puedes caminar por donde quieras, eres libre. Y por eso te estoy dando la oportunidad de que camines, de que tengas unas sandalias. No te voy a esclavizar, puedes ser libre, pero aquí conmigo, en la casa del Padre, no te tienes que ir. Continuamos, dice, pónganle sandalias en sus pies, traigan el novillo cebado y matémoslo, comamos y celebremos una fiesta. ¿Qué hace el padre? Te da lo mejor, el novillo más gordo, vamos a celebrar, ¿sí? Hagamos una fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Habíamos hablado antes de resucitar, ¿verdad? Me levantaré. Había vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Aquí está. Así como la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y comienza la fiesta. El padre hace fiesta porque ha recuperado nuevamente a su hijo. Dios se va a enojar si vuelvo. Dios no se enoja, Dios te hace fiesta porque vuelves otra vez a la casa del Padre. Por eso tenemos que ir otra vez con Dios. No nos dé miedo, Él nos va a abrazar efusivamente, nos va a besar y podemos volver nuevamente a la casa del Padre. Continuamos la lectura. Vamos ahora con el otro hijo, el hijo mayor. Muchas veces nosotros nos identificamos con toda esta realidad, porque me he perdido fuera de la casa, me voy y me pierdo. Pero cuidado con este otro hijo, porque también nos podemos identificar con él, el hijo mayor. Estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, fíjense, a la casa, porque él sí permanece en la casa, el otro se había ido de la casa, ¿sí? Este permanece en la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Esto es muy significativo porque no le habla al padre, le está hablando a uno de los criados. Le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano. Fíjense esto, qué bonito. Este criado sabía, tu hermano. Y tu padre, otra vez, la familiaridad, tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. El novillo más gordo porque hay fiesta. Aquí está, él se irritó y no quería entrar, ya lo perdimos también. Aquel que se había ido de la casa pierde todo. Ya tampoco no quiere entrar a la casa, también lo estamos perdiendo, ¿sí? Dice, salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo. Aquí la palabra que utiliza casi es como servidumbre, como esclavo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Es intachable. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Fíjense esta observación que hace. Nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque dijimos acá, y él les repartió la herencia. Fíjense qué curioso y sintomático a la vez. Uno toma todo y lo malgasta, y el otro resulta que no se ha dado cuenta que lo tiene todo y no utiliza nada. ¿Cuál de los dos estará peor? ¿Uno que malgasta todo o uno que no utiliza absolutamente nada? Los dos hijos andan mal. Por eso los dos hijos están perdidos. Ni el hijo menor anda correctamente, ni el hijo mayor está correctamente. El Padre misericordioso sí lo es. Él les repartió la herencia. ¿Cuánto te ha dado Dios a ti que a veces ni lo utilizas? O que ni a veces ni cuenta nos damos de que nos lo ha dado. Y luego le reclamamos que no nos da nada. Dios ya te lo dio, pero hay que saberlo utilizar. Continuamos con nuestra lectura. Dice, y ahora que ha venido ese hijo tuyo. Fíjense esta observación. Ese hijo tuyo. Si es
ese hijo tuyo no le llama hermano mío, le llama ese hijo tuyo. Entonces, si es hijo tuyo, pero yo no lo reconozco como mi hermano, quiere decir que no te estoy reconociendo a ti como padre. Lo mismo que había hecho el hijo menor, tomando todo se fue, deja a su padre, aquí el hijo mayor ya tampoco está reconociendo a su padre. Qué triste realidad. Dice, ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, el juicio, mucho cuidado con el juicio que hacemos sobre los demás. Dice, ya has matado para él el novillo cebado, el novillo gordo. Pero él le dijo, hijo, el padre sabe muy bien la realidad, tú eres hijo, así como el otro es mi hijo, también tú eres mi hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Claro, ya le había repartido, todo lo mío es tuyo, ¿sí? Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse. Aquí tenemos la fiesta que había hecho, ¿por qué? Alegrarse mucho, el don de la alegría, de encontrarnos con Dios, porque este hermano tuyo, fíjense la teología del Padre, este hermano tuyo no es el hijo mío, es tu hermano, reconócele. Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Qué significativo es, el Padre nos devuelve la filiación a todos. No nada más se va a quedar con el hijo menor, con el hijo mayor, no, son tus hermanos y por lo tanto somos hijos de un mismo Padre. Somos hijos todos juntos. No hay que descartar a aquel que se desvió porque cometió pecado, ni hay que echarnos a perder nosotros mismos. Y esta es la doble realidad que presenta esta parábola. Un hijo se pierde yéndose de la casa del Padre, pero también un hijo se pierde estando en la casa del Padre. ¿Con cuál nos identificaremos nosotros? A veces porque nos hemos ido y pecamos, otras veces porque nos quedamos y juzgamos, o porque no queremos que otros vengan. Achis, aquel se fue y pecó, ¿por qué le voy a volver a recibir? Porque es tu hermano, y porque así como el Padre es misericordioso, tú tienes que ser misericordioso. Y aquí hay una realidad que también hay que distinguir. Miren, el hijo menor fue recibido y entró a la fiesta, pero fíjense cómo termina la parábola. Este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Punto final. ¿El hijo mayor entró o no entró? No lo sabemos. Nosotros, o la conclusión de la parábola, no la tenemos clara. Dios es misericordioso con todos. ¿El hijo mayor entraría? Pues esperemos que sí. La parábola no la termina, la tendremos que terminar nosotros con nuestra interpretación, con nuestra reflexión. El hijo menor, estamos seguros que entró a la fiesta. Ojalá que el hijo mayor no se quede fuera. Y les digo, desde la interpretación quizá judía, pues los escribas y los fariseos eran como el hijo mayor, los rectos, aquellos que cumplían toda la ley, aquellos que esperaban que todo lo iban a tener porque se lo merecían. Mientras que el hijo menor son los publicanos y los pecadores, porque se han ido y vuelven y reciben la salvación no porque se la merezcan, porque no se la merecen, sino porque Dios se las da. Es un don, ¿sí? La salvación es un don. Nadie nos merecemos, ¿sí? Todos hemos pecado, dice San Pablo, y puesto que todos pecamos, todos estamos privados de la gracia de Dios. Sin embargo, de la salvación de Dios. Sin embargo, la gracia nos salva. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dirá también San Pablo. Y eso es lo que nosotros esperamos, por la gracia de Dios, alcanzar la salvación. Entonces, esta es una realidad, El hijo menor entra, el hijo mayor, por la misericordia de Dios, esperemos que también entre. Nosotros, para hacer un resumen, no habría que identificarnos ni con el hijo menor ni con el hijo mayor. ¿Con quién nos tendríamos que identificar? Con el Padre misericordioso. Este hombre que tiene hijos, este hombre que recibe al hijo menor, este padre que no juzga, este padre que recibe también al hijo mayor, que le tiene que explicar la realidad de su hijo menor, la realidad de que hay que tener misericordia con absolutamente todos. Para terminar, voy a presentarles una obra que es muy famosa, es de Rembrandt, del siglo XVII, y en esta imagen se representa esta parábola hermosísima. Si ustedes se fijan, el hombre allí ya se ve mayor, el hombre recibiendo al hijo menor, lo tenemos ahí todo harapiento, y a la derecha tenemos al hijo mayor recto, bien vestido, quizá autoritario, quizá creyendo que lo merece todo. El hijo menor no merece nada, va descalzo, harapiento, no lleva cabello, pero fíjense la imagen del padre, un hombre mayor, de barba,
quizás con algún cierto rasgo materno, con una vista ya muy cansada porque no ve, pero lo que no ve son los pecados, no ve cómo viene el hijo menor. Le está abrazando con esas dos manos suyas, que son muy expresivas. La mano izquierda del Padre, viéndolo de frente nosotros en la pantalla, la mano derecha, una mano más fuerte, una mano de autoridad sobre el hombro del Hijo, recibiéndolo, diciéndole: tengo autoridad, te puedo recibir, te puedo dar otra vez la filiación. Y la otra mano, vean qué expresividad, una mano más tierna, una mano más maternal, una mano más femenina, una mano que expresa la ternura de Dios sobre su espalda, recibiéndole, abrazándole, acogiéndole. El hijo menor sobre el regazo del Padre, precisamente ahí donde se gesta la vida, en las entrañas del Padre, ahí está llegando de nuevo. Si ustedes se fijan, la cara parece incluso un bebé en gestación y está volviéndose a gestar ahí en el seno del Padre, por eso está sin cabello, está con esos ojos cerrados en el seno del Padre. Vuelve otra vez al que es su hogar y vuelve como aquel hijo que fue engendrado por el Padre. Sí, con una mano de autoridad, porque hay que saber respetar. Hay leyes, hay normas, tenemos que cumplirlas, pero sobre todo el Padre es ternura. Esa ternura con esa mano que tenemos ahí. El hijo mayor juzga, el Padre recibe. El hijo mayor, esperemos que no niegue a su hermano menor, esperemos que no neguemos nunca a los pecadores, a aquellos que van con nosotros nuevamente al encuentro del Padre. Y ojalá que nos convirtamos en ese Padre misericordioso que acaba por reconocer a todos como sus hijos. Esta parábola es una maravilla, sin duda, de la literatura, en este caso de Lucas, de la literatura bíblica, pero sobre todo una expresión maravillosa de lo que Dios es. Dios es misericordia, Dios es compasivo y misericordioso. Ojalá que en este cuarto domingo de Cuaresma nosotros volvamos otra vez a nuestra casa, a la casa paterna, porque quizás nos hemos perdido fuera de ella, o porque quizás dentro de ella a veces también fallamos. Pero Dios no está fijándose en a ver en qué nos equivocamos, sino Dios está esperando que volvamos. La iglesia es nuestra casa, ahí está Dios esperándonos para abrazar. Que este cuarto domingo de Cuaresma nos invite a la reconciliación, a la cercanía, a reconocer que nos equivocamos, pero que podemos volver con Dios. Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré: Padre, estoy de nuevo en tu regazo, Padre, estoy de nuevo en tu casa. Si hay que confesarnos, confesémonos, es la misericordia de Dios. Si hay que reconocer que fallamos, acerquémonos y Dios nos va a abrazar. Me ha dado mucho gusto poderles acompañar en este momento. Soy el Padre Noé Soto Valdés y esto ha sido Subrayemos nuestra Biblia en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Muchas gracias, cualquier comentario, estamos a su disposición.